Ríe, reflexiona y quizás oféndete un poco con Sajorí. Sajorí es comedia irreverente, humor negro bien afilado y puertorriqueñidad sin filtros. Si disfrutas del sarcasmo, te ríes del absurdo diario y sabes que la vida en el archipiélago es un chiste que se cuenta solo, este libro es para ti. Lee, ríe y sobrevive. Consíguelo ya en archipiélagohistórico.com. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Patricio Ibarra Cifuentes. ¿Cómo está todo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, en realidad. A mí me encanta compartir con historiadores y gente de Chile y tengo la expectativa en algún momento visitar Torre del Paine, que es el Parque Nacional, uno de unos cuantos que ustedes tienen en el sur de Chile. También tengo la aspiración de comer un completito auténtico, con la palta y el tomate y toda la cosa. Delicias que tenemos. Algunos Sí, extranjeros dicen de que nuestros sándwiches son muy buenos. Si viene a Chile, tiene que probar el barro loco, que es eh, carne de vacuno a la plancha con ajá. queso. Una mezcla muy, muy rica. De hecho, tiene el nombre de un presidente. No voy a contar la historia aquí porque no tiene sentido. También el carero, que es un otro sándwich también de carne de vacuno, de bistec se dice acá, Ajá. ¿no? Con poroto verde, tomate, mayonesa y ají. Son una delicia. Además, lo bueno que es que cada maestro, cada local tiene su propio secreto y por lo tanto probar uno en un lugar específico no es probarlos todos. Hay que probar varios para conocer bien de qué va el sándwich en realidad. Pregunta que le hago. Obviamente ya mencioné que me interesaría visitar el sur de Chile, particularmente el Parque Torres del Paine, pero ¿cuáles son otros lugares que usted recomendaría visitar? Para una persona como yo, a mí no me interesan las playas, no me interesa la vida nocturna, los clubes, no, yo soy un tipo de turista más de parques naturales, de museos, ese tipo de cosas. Eso está no tan al sur, como digamos, de aquí como Torres del Paine, es un lugar precioso, la vegetación, el río navegable que tenemos en Chile, que es Calle Calle, está ahí en Valdivia. Muy cerca de ahí hay unos fuertes, antiguo fuerte español, Qué bien. que está, no sé, a 20, 30 minutos en automóvil. Es un museo, justamente, un museo Oh, sitio. Eh, Está muy bien, puede recibir a todo el mundo, a todas las ujú. personas que elijan, tiene mucha accesibilidad en ese sentido. Y es un lugar maravilloso. Creo que Valdivia es de los lugares más lindos que yo conozco. No conozco Torres del Paine, así que si cuando viene para acá me avisa y por ahí me sumo. Oh, qué Pero, bien. Valdivia yo le diría que es de lo más bonito. Y si quiere conocer el desierto, que es un tema tangencial a lo que vamos a conversar en un rato más, creo, Atacama. pues exactamente puede visitar Copiapó, básicamente por lo que está en los alrededores, Iquique, Antofagasta y también Arica. Son lugares eh, bien interesantes de conocer. Eh, y claro, ahí uno puede tomar cierta noción de la diversidad que tiene Chile como espacio geográfico, lo largo que es, lo que se ve y lo que se observa efectivamente en los mapas. Sí, me imagino que al sur lo que va a haber más o menos es una población más mapuche y hasta cierto punto, aunque es una minoría bien pequeña, tengo entendido que todavía quedan, ¿cómo es que se llaman? Los Selknam en el sur de Chile. Bueno, la población en Chile somos más bien mestizos, esa es la verdad. Eh, por supuesto que hay grupos de pueblos originarios que plantean sus demandas a partir de lo
ellos entienden como ser parte, digamos, de los pueblos más antiguos nuestros. Ujú. Pero la verdad es que lo que prima en Chile, al menos en la zona central, es el mestizaje. La mayoría de los chilenos tenemos un índice importante de mestizaje entre población autóctona del pueblo originario y españoles mezclados con afrodescendientes. En efecto, la zona de la Araucanía, como se denomina, Temuco, en fin, esas zonas, hay un componente eh, mayor de población asociada a los pueblos originarios, especialmente los mapuches. Pero en general yo le podría decir de que en Chile lo que abunda más bien es el tono moreno, pero con mucha mezcla también de otras latitudes. Y corrígame si estoy incorrecto. Arica está en la frontera con Perú, ¿no? Así es, está en la frontera con Perú. Está Ok. en una zona que está muy cerca de Bolivia también. En efecto, Arica al día de hoy es un lugar importante de comercio y de salida de productos bolivianos, ¿ya? En Arica, como toda ciudad de frontera, se observan distintas realidades y hay mucha población, digamos, peruana también que entra y que está, por supuesto, muy vinculada con Tacna, que es como casi su población, su ciudad hermana en Perú. Y hay ahí un contacto muy, muy importante. De hecho, entre Arica y Tacna usted puede ir por el día, puede cruzar al Perú y viceversa, de Chile a Perú, Perú a Chile, en un día perfectamente. Está todo expedito para poder viajar. Y Las también, distancias son más largas en el norte. sí. Y también me imagino, yo creo haber escuchado que en Antofagasta está el puerto que le pertenece a Bolivia. Y es la salida de ellos al mar, ¿no? Bolivia no tiene acceso soberano al mar. Sí, pero tienen como que un convenio con Chile en donde ellos controlan un puerto por donde entran las mercancías. Y eso es Sí, lo... bueno, sí, sí, claro. Y hay, por supuesto, como le decía, ciertas dinámicas de frontera en la cual eh, pueden recibir sus productos, en fin. Pero la verdad es que, al menos desde el punto de vista histórico, del siglo XX, el puerto natural de Bolivia es más bien Arica. Y hay una, una interacción que es mucho más profunda, sin, digamos, dejar de reconocer la importancia que tiene Antofagasta, por supuesto. Sí, bueno, con respecto a Valdivia, a la vez que mencionó Fuerte Español, ya me convenció. Sí, no, yo soy amante de visitar fortificaciones históricas y museos históricos y he visitado unos cuantos, de hecho. Así que a la vez que me dice Valdivia, hay un Fuerte Español que puedes entrar ahí, ya, vendido. Eventualmente, ya que te gustan los museos, puedes visitar Concepción, Talcahuano en particular, en que está el monitor Huáscar, que justamente fue capturado por los chilenos durante la Guerra del Pacífico, Oh, y está sí. conservado como un museo flotante. Es una experiencia muy, muy gratificante. Para los que sabemos del tema, o sabemos algo, hemos trabajado, hemos estudiado algo del tema, una experiencia muy gratificante y para la gente en general también. O sea, estar en un buque de guerra del siglo XIX, que está muy bien mantenido, la Armada de Chile ha hecho un muy buen trabajo en esa zona, en ese buque, y se mantiene perfecto. Entonces, Está lo en que sí, Concepción, me dijo. en rigor en Talcahuano, que es un Talcahuano. puerto que está, no sé, a 20, 30 minutos de Concepción en automóvil, también está muy cerca. Muy Y cerca. eso está cerca del río Maule, que es al sur de Al sur. Concepción. En rigor está al lado del río Biobío, que es lo que Ah, antiguamente Biobío. se denominaba la frontera. No, Chile tiene muchas cosas para conocer y yo la verdad que también soy del tipo turista que usted. A mí me gusta salir a caminar en las ciudades. Cuando he tenido la oportunidad de salir por distintas razones, profesionales y personales, soy de tomar la mochila y una botella de agua y salir a caminar y comer donde me encuentre y que la ciudad me lleve a sus lugares. No, pues le voy a hacer esos comentarios a mi esposa, que es la que maneja las finanzas y las vacaciones. Lo voy a Muy, ver, estas son las sugerencias. Está muy bien. Haga lo posible, secretaria de Hacienda. Claro, Bueno, claro. pero menciona el monitor Huáscar y yo personalmente he visitado un submarino de los años 60. No, disculpe. Sí, 60.
También visité una embarcación alemana de los años 60 y un acorazado de la Segunda Guerra Mundial de los años 40, el USS Massachusetts. Y también, sí, a mí lo que es historia naval, historia militar y sobre todo espacio donde se interprete eso de forma con historia pública, eso para mí es fascinante. Así que nada, lo voy a anotar y vamos a ver cuándo Sí, puedo ir para allá. los- los- las naves son muy interesantes, los buques en este caso son muy interesantes. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás, mucho tiempo atrás, de visitar el Intrepid en Nueva York, una experiencia maravillosa, además que tiene un submarino ahí. O sea, todo lo que leí de niño y de adolescente respecto a la Segunda Guerra Mundial adquirió una entidad diferente al poder estar justamente en el Intrepid. Y en el otro que estuve, que eso fue en Boston, fue en el Constitution, que es un buque digamos, de la época de la independencia de los Estados Unidos. También una, una, una experiencia realmente importante. Ese está en mi lista también. Bueno, mire, yo llevo tiempo tratando de organizar un episodio que de alguna forma esté relacionado con el tema de la Guerra del Pacífico. Como ya le mencioné, uno de mis intereses es la historia militar. Y llego a usted a través de los amigos Hugo Contreras, un historiador chileno. Y tengo entendido también que conoce, creo que se conocen, el historiador argentino Mario Taborelli, o creo que él es colega de Hugo Contreras, pero sí conoce al amigo Hugo Contreras. Y Gran amigo, gran colega. Lo conozco hace muchos años. Estuvimos donde mismo, en la Universidad de Chile. Cuando yo era eh, un estudiante lleno de esperanzas, lo veía a él trabajar y él definitivamente es un referente por la cantidad de documentación que trae. Un animal de bibliotecas y de archivos. Gran investigador. interesante, lo mismo que le pregunté a él, le pregunto a usted de forma un tanto jocosa, ¿usted sí es fanático de fútbol o no? Me gusta. Me preocupo más bien de mi equipo, que es el que me hace sufrir toda la ¿O de semana. Chile? No, Unión Española. Y hoy día en este momento estamos pasando por un momento complicado. Estamos en una posición de perder la categoría y bajar a Primera B, que se llama acá, que es la segunda división. Pero bueno, así es el amor. A uno lo tratan mal, pero aún así está ahí presente. Así que bueno, ¿Y de qué es así. región es? ¿Eso es de Santiago también, ese Es de equipo? Santiago, es de Santiago. Su estadio está acá en el barrio Independencia, que es un barrio que está al norte del centro de la capital. Un estadio muy bonito. Se denomina la Catedral del Fútbol Chileno. Yo creo que es el mejor lugar donde se ve fútbol. Está muy cerca de la cancha. Y bueno, es así. Y mi otro amor, que es Magallanes, que es un equipo también tradicional del fútbol chileno, también está pasando por un momento complicado, pero están en primera B ellos. Así que, bueno, ojalá que se pueda salir. Ha sido un primer semestre complicado desde el punto de vista del fútbol. Además, la selección chilena no está en los mejores tiempos. Ja. Yo sé de la rivalidad del Colo-Colo y U de Chile. Es una rivalidad Sí, bien claro. grande. Sí, claro. Son los equipos con mayor convocatoria en Chile y sí tienen una rivalidad importante. Sí, este Hmm. fin de semana jugaron, de hecho. Sí. Bueno, yo creo que eso sería importante añadirlo a la agenda, esa experiencia de ver un partido de fútbol en Chile, porque ustedes son bien apasionados con el fútbol. Sí, aunque nuestros vecinos Argentino. Allende los Andes son más. Ellos en realidad son futbolizados, ellos conocen de fútbol de todo. Nosotros acá gusta el fútbol, pero más bien de circunstancias. Cuando las cosas van bien, sobre todo con la selección, explota ese sentimiento futbolero, pero ya después no tanto. Bueno, mire, para la gente que no está familiarizada con su trabajo, háblanos un poco de su trasfondo académico y sus intereses de investigación, por favor. Bueno, decir que en primer lugar que yo hoy día trabajo en el Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo Higgins, que es mi casa de estudios donde yo me desempeño. Y ahí estoy desarrollando investigación en historiografía desde ya hace 12 años, llevo un buen tiempo ahí, con excelentes colegas, un gran equipo, nos queremos mucho. Hemos logrado un gran fiato entre nosotros y nos potenciamos. Yo he aprendido mucho ahí de mis colegas.
espero haber entregado algo a mis colegas también, yo en mi parte. Y bueno, desde 2005, terminando mis estudios de pregrado en la Universidad de Chile, me he especializado en temas relacionados con la Guerra del Pacífico, que es el conflicto que enfrentó a Chile contra la alianza de Perú y Bolivia por la riqueza del salitre de Antofagasta y Tarapacá, que es esencialmente la zona del desierto de Atacama, ¿no? Que en ese momento, bueno, era la zona del Puto, por supuesto, pero que pertenecía en su mayoría a Perú y Bolivia. Y en particular, respecto de esa investigación asociada a ese conflicto, me he interesado particularmente por fenómenos culturales y sociales asociados a ese conflicto. ¿Cómo decirlo? Yo partí con mi tesis de licenciatura hace un montón de años atrás, muchísimos años atrás. Una tesis dirigida por el profesor Cristian Guerrero Llocam de la Universidad de Chile, que en paz descanse, eh, acerca de prisioneros de guerra, ¿no? Partí contando prisioneros de guerra y luego en el tiempo fui modificando, interiorizándome en otros temas, tales como la prensa eh, y luego la cotidianidad de los soldados en la guerra. La prensa tanto en Chile como en el Perú y Bolivia. Esas son esencialmente mis áreas de especialización en este conflicto, que es un conflicto muy grande, porque la verdad que son 5 años, la guerra se inicia en 1879, vino en términos formales en 1884, y hay muchas aristas, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la administración, en fin, y eso ha generado una cantidad de material de archivo, tanto en la prensa como proveniente de instituciones fiscales, ¿ya? Incluso también algunas privadas, cuales entregan un corpus documental gigantesco. Solo para decir algo, solo para que usted dimensione la cantidad de papeles que hay y de posibilidades de investigación, es que yo ves que voy a la Biblioteca Nacional en Santiago o voy al Archivo Nacional que también está en Santiago, la verdad que termino con depresión porque hay demasiados temas que quisiera hacerme cargo, que quisiera investigar, pero lamentablemente no hay tiempo y también uno tiene otros intereses, porque en la medida que uno va revisando material respecto de este fenómeno, por supuesto que aparecen otros que están relacionados y que quizás no necesariamente están estrictamente vinculados con el espacio temporal eh, al fenómeno, pero que sí lo tocan tangencialmente, ¿no? Pero en fin, te digo, yo creo que eh, al menos la guerra del Pacífico creo que está inexplorada en un, no sé, 80%, 70%. Hay muchas cosas por hacer todavía. Mm. Muchísimas cosas. Yo veo que últimamente su enfoque viene siendo más bien el de la prensa, porque estaba viendo su página Ujú. y usted ha escrito, por ejemplo, El Hispanoamericano, asumo que es un periódico, y la propaganda del Perú en Panamá durante la Guerra del Pacífico, 1879-1881. Que el título está bien interesante, es La raza maldita de Caín, alteridad y raza en la prensa boliviana durante la Guerra del Pacífico, 1879-84 también. Testimonios y experiencias del personal sanitario chileno durante la Guerra del Pacífico, prensa y propaganda en la Guerra del Pacífico, el boletín de la guerra, Arica, Tacna, diciembre 1879, mayo 1880. Esto va por una línea similar a el trabajo de dos historiadores que yo tuve en este espacio que también investigan conflictos desde una perspectiva de su representación en la prensa. Hablo, por ejemplo, del doctor Gabriel Paisi, que habla de cómo se retrata la guerra hispanoamericana en Puerto Rico en 1898, y hablo también de otro historiador puertorriqueño, Césamil Irizarry, hace un estudio de cómo la prensa representa un movimiento clandestino independentista llamado los macheteros. O sea, que este ángulo de cómo la prensa representa conflictos violentos, definitivamente es un ángulo, en su opinión, ¿es algo que prolifera o es una perspectiva relativamente reciente, ya que estudia historiografía? Mire, yo creo que es un tema nuevo de puro viejo, en el sentido de que
al menos en la historiografía chilena, hay algunos trabajos que se refieren a la prensa de la época, pero desde una perspectiva muy general. De hecho, uno podría decir que el trabajo seminal es un trabajo documental, que es la recopilación de Pascual Ahumada Moreno, en la cual este señor que se dedicó a esto, digamos, a hacer esta compilación a fines de la década del 80, comienzo de la década del 1890, él recopiló, entre comillas, todo el material publicado en la prensa durante los años de la guerra con el objeto de establecer un corpus o una suerte de resumen. No sé cuál, la verdad que no sé cuál fue el objeto específico de este autor, pero sí dejó un material invaluable que permite, por así decirlo, la entrada para iniciar un trabajo respecto de la prensa. Ahora, eso en el sentido que es viejo, ¿ya? Pero es nuevo también porque en la medida que la historiografía ha ido entregando, colocando herramientas metodológicas, puntos de vista conceptuales, ¿ya? Y asociados a la historia cultural, a la historia intelectual, en fin, permiten, por supuesto, las mismas fuentes que antes se utilizaban esencialmente para encontrar determinados datos específicos, poder entrar en el mundo de las representaciones, poder entrar en el mundo de la manera en la cual se cubrían las noticias y entrar en el mundo en el cual se estudia la circulación de las noticias. Entonces, como le digo, yo creo que esto es un complemento. Es definitivamente un complemento. Yo soy un creyente absoluto que en realidad el trabajo historiográfico es un diálogo entre lo que se escribió antes, ¿ya?, con lo que se escribe hoy, y no solo en términos de la recuperación de los datos, sino que también en tomar ciertas perspectivas que se entregan en trabajos antiguos, ¿ya? Porque iluminan algunos puntos de vista, pero que también sugieren líneas de investigación. Esto de, a veces se da, no entiendo muy bien por qué, en términos de querer negar un determinado escuela, una determinada época historiográfica porque ocupaba determinadas herramientas epistemológicas o metodológicas y desecharlas por el mero hecho de ser antiguas, me parece que no corresponde. Y esencialmente porque el trabajo que yo he realizado hasta el momento tributa muchísimo al trabajo de los más antiguos en términos de la información que se puede encontrar ahí y ciertas interpretaciones y vetas que uno puede empezar a trabajar. En efecto, mi primer acercamiento en serio a esta recuperación de Ahumada Moreno que yo le comentaba hace un rato atrás, tiene que ver justamente con un trabajo relacionado con prisioneros de guerra, que fue mi trabajo de tesis de licenciatura, que luego se transformó en un libro, por ahí está, en algún lugar. Y claro, uno se puede partir empapando de la variedad de cosas y la variedad de temas que se encuentran en la prensa. La prensa es un mundo en sí mismo, un periódico es un mundo, es un universo el cual merece ser estudiado a fondo, claramente. Le voy a hacer una pregunta difícil antes de entrar al contexto propiamente de la Guerra del Pacífico, el cual me gustaría conocer más a fondo, porque es un conflicto que me llama mucho la atención. ¿Cuál es la relevancia de entender ese conflicto hoy día? Porque es importante estudiarlo. Bueno, yo creo que los conflictos, las guerras son necesarias de trabajarse, de estudiarse, esencialmente porque son momentos en los cuales las sociedades se ven trastocadas de una manera total y absolutamente importante, de una profundidad importante. La guerra es un momento diferente, ¿eh? Y es un momento en el cual se alteran las dinámicas al interior de las sociedades y también en los individuos, en el sentido que las sociedades actúan o interpretan el fenómeno de diferentes maneras. En especial, una cuestión que se repite mucho es la idea de la sobrevivencia del modo de vida de esa sociedad confrontada con el modo de vida de otra sociedad que eventualmente puede imponerse sobre esta otra y cambiarla. Y también respecto de los individuos en términos de los comportamientos que estos tienen. Esto ya sea en el frente civil, en términos de dedicar parte de su trabajo cotidiano
al esfuerzo de la guerra. Estoy pensando, al menos en el caso del siglo XIX, desde la señora que preparó pan para las tropas que iban de paso cerca de su pueblo. Eso es un trabajo de sociedad civil. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. A una persona particular, dice, voy a dedicar esta harina, esta manteca, los ingredientes que sean, mi tiempo, ¿ya? Colocándolo al servicio de una causa mayor. ¿Ya? Para entregarle este pan que probablemente va a durar, no sé, 5 minutos, 10 minutos en medio de los soldados, pero es su colaboración. ¿Ya? Y por cierto, en la versión más conocida, más evidente, si usted quiere, en términos de que una persona, idealmente de manera voluntaria, toma la decisión de entregar, de poner a disposición del colectivo, de la patria, el país, la nación, la definición que usted quiera, colocar su vida al servicio de esa causa mayor. Bueno, insistir en el caso, digamos, de personas que han entrado voluntariamente. Entonces, es un fenómeno que incluso tiene referencias al día de hoy. Lo que está pasando hoy día con Ucrania y con Rusia es un ejemplo también de aquello. Y cómo también hay fuerzas internacionales que están influyendo, ¿ya? Para bien o para mal, dependiendo del lugar donde se esté, del bando en el que se esté, ¿ya? Y cómo dentro de esas sociedades tienen respuestas, ¿ya? Aunque se busca justificar, se busca legitimar la justicia de ese enfrentamiento justamente en la situación que yo le decía recién, a propósito de entender de que aquí se está jugando la sobrevivencia. Y esos son entonces elementos, creo yo, más que suficientes para no solo estudiar los conflictos pasados, los cualesquiera sean ellos, ¿ya? Colocándolo en contexto de lo que uno observa al día de hoy. O sea, uno revisa las noticias y claramente, a propósito de lo que hablábamos en la prensa, uno revisa las noticias que vienen desde un bando en particular y las de otro y tienen una interpretación bien diferente respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso con los énfasis en qué cosa se cuenta, qué cosa se informa. Entonces, me parece que son bien interesantes en términos de plantear determinados puntos generales, de plantear determinados puntos que son replicados dentro de sociedades modernas, que si bien por supuesto tienen sus diferencias, las sociedades del siglo XIX no son las mismas del XXI, pero que sí hay ciertos rasgos generales que sí son posibles de percibir y que continúan siendo más o menos similares incluso a tiempo A, digamos, a tiempo pasado, digamos, con la diferencia, digamos, espacial, pero también temporal de cada uno de esos fenómenos. Hay una frase que yo vi hace un tiempo atrás y no sé a quién se la atribuye, no recuerdo el dato y de hecho tampoco la sé de memoria, pero sé cuál es la idea central, o sea, lo puedo parafrasear. La frase dice, no puedo ir al pasado porque el país es uno diferente y su gente es ajena a mí. Y eso me pareció una frase bastante poderosa porque a menudo muchos de nosotros fantaseamos con la idea de viajar en el tiempo y sin embargo, si fuera posible, uno se daría cuenta de que es un país completamente diferente, con gente completamente diferente y que incluso nos parecería foránea. Eh, las perspectivas y los bandos que menciona de los conflictos, ¿esas perspectivas son igualmente válidas o no? Y lo voy a explicar después porque le estoy haciendo la pregunta. El pasado es un territorio extraño, definitivamente. Lo que la historiografía intenta hacer, es explicar, entender, interpretar a partir de lo que queda, de los restos, que son las fuentes. ¿Ya? Lo que queda son los periódicos, lo que quedaron fueron los registros contemporáneos, en fin, del Estado, pero es lo que queda. Pero también quedan algunas cosas que perduran.
por ejemplo, no sé, en Chile, para la parada militar, que es el día 19 de septiembre, que es el Día de las Glorias del Ejército, que es parte de la celebración de las fiestas pachas, en Chile se celebra el día 18 de septiembre, rememora eh, la primera junta de gobierno, que es el primer momento en el cual los criollos chilenos dicen, miren, en realidad ante la ausencia de Fernando VII, el rey de España, que está cautivo por los franceses, vamos a llevar adelante un movimiento el cual va a gobernar a nombre de este rey. Parece un contrasentido, pero en efecto es el inicio del proceso de independencia. Y al día siguiente se celebran las glorias del ejército y hay un desfile. Y en ese desfile hay una unidad del ejército que realiza, digamos, esta marcha, que pasa por frente de las autoridades, vestidos con los uniformes de la época de la Guerra del Pacífico y entonando canciones de guerra que hacen mención a esos hechos. ¿Ya? Entonces, evidentemente perduran las cosas en el tiempo. Y respecto de su segunda pregunta, respecto de la pregunta que usted me señala, yo creo que hay fenómenos que son transversales y que son posibles de observar en ambos bandos. Si bien, entrando ya en materia, digamos, de la Guerra del Pacífico en particular, si bien uno podría decir que las motivaciones e incluso ¿cómo decirlo? Ciertos rasgos culturales de los países, Chile, Perú y Bolivia, son diferentes, ¿no? Cierto punto. Pero sí, como le digo, hay rasgos que son transversales, en el sentido de que ambos bandos, los tres países, construyen una imagen estereotipada del otro, con distintas, apelando a distintas cosas, pero que también tienen rasgos que son comunes. Entonces, a mí lo que me parece fascinante de este trabajo es que son cuestiones que se repiten. La cotidianidad de los soldados chilenos seguramente fue muy similar a la cotidianidad de los soldados peruanos y bolivianos. La acción de la prensa peruana y boliviana es muy similar a la acción de la prensa chilena en su momento. Pueden utilizar argumentos diferentes, pero ambos invocan, para colocarlo bien en simple, que la justicia y que la razón, ¿ya? Está de parte de cada uno de esos bandos, de los bandos que le corresponden. Entonces, la verdad que yo diría que son fenómenos más bien de la época que fenómenos atribuibles a naciones en particular, a sociedades en particular. Yo le hago la pregunta porque a mí me resulta un tanto gracioso cómo yo puedo traer historiadores con distintas perspectivas a este programa. Y de hecho siempre mucha gente me lo dice. Pues tendré mis diferencias contigo, pero no se te puede quitar que traes historiadores con diferentes perspectivas. Y es bien interesante cómo cuando yo traigo historiadores de cierta ideología política, recibo un tipo de comentario versus cuando traigo historiadores con cierta ideología política, lo que recibo son ataques, incluso hasta cuando yo mismo comparto mis posturas referentes a un tema histórico o político. Siempre también recibo, no diría que en igual cantidad, pero tiendo a recibir más ataques que elogios. Y es bien interesante porque yo no entiendo por qué a los historiadores se nos exige no tener postura cuando precisamente el ejercicio de historiar es interpretar, crear conocimiento y llegar a una conclusión. No es simplemente presentar los datos. Sí, claro, a ver, yo creo que ahí, bueno, por supuesto, ninguna persona que se dedique a la historia, investigadores, historiadores, en fin, tenemos un punto de vista. Entramos desde cierta perspectiva y bueno, por supuesto lo primero es la nacionalidad, que es difícil de evitar. La formación que nosotros tenemos en la escuela puede ser más o menos asumida por las personas, pero esa formación está ahí. Se nos enseña de determinada manera, se colocan determinados énfasis en otras. Tenemos personas que son consideradas como héroes por distintas razones. Pero ocurre que, al menos en mi caso, yo ahí hablo por mí, y creo yo que en la gran mayoría de los
de los investigadores y de los historiadores que tienen un trabajo más, no quiero decir serio, pero sí más cercano a la aplicación correcta del método científico, para colocarlo bien en simple. Ocurren dos cosas. La primera es que si bien ese prejuicio o ese punto de vista nacional, por supuesto que impera, y eso se nota, porque cuando uno se reúne con colegas peruanos, yo tengo la suerte de tener, de conocer personas en el Perú, algunos de ellos son mis amigos, los conozco como mis amigos, ¿ya? Al tener esa conversación directa, franca, las diferencias no son tantas, aunque en realidad cada uno, digamos, viene de un lugar diferente. Pero sobre todo, lo que más pesa, al menos en mi caso personal, y hablo por mí, es el estar en contacto con la mayor cantidad de documentación posible. Afortunadamente, tanto por el hecho de que producto de la digitalización de mucho material y que eso ha sido colocado en distintos repositorios, en distintos lugares del mundo, en Europa, en Perú, en fin, en Bolivia, uno tiene acceso a ese material. Por lo tanto, lo puede revisar más o menos consensuadamente en función de lo que esté trabajando en ese momento. Pero también en la posibilidad de viajar a las, en el caso mío, ha tenido la suerte de eso, de poder viajar a bibliotecas y archivos en Bolivia y a bibliotecas en archivos en Perú, con lo cual uno obtiene, por así decirlo, una visión de conjunto respecto de los temas que se están tratando, digamos, los temas que están presentes ahí, digamos, y que uno quiere tratar en realidad, ¿ya? Y en la medida que esa cantidad de documentación está presente y está disponible, la interpretación que uno puede tener necesariamente es diferente. Sobre todo si es que uno actúa con la necesaria honestidad intelectual. Porque si uno observa, no sé, por ejemplo, en un periódico peruano y boliviano que están diciendo que los chilenos han cometido un acto que reñido con las leyes, las leyes de la guerra, el derecho de gente, como se decía en esa época, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Esto es una exageración? ¿Cuánto hay de cierto en lo que se está diciendo? Efectivamente, todo lo que se plantea ahí es concreto, entonces uno tiene que ir a buscar el otro documento y así sucesivamente para poder establecer qué es lo que efectivamente ocurrió o qué es lo que se puede reconstruir en realidad y establecer ciertos puntos que son importantes, digamos, para reconocer ciertas circunstancias en particular, esclarecer determinados hechos hasta donde se puede. Por eso yo le decía hace un rato atrás que en realidad los fenómenos, pese a las diferencias culturales evidentes que hay entre Chile, Perú y Bolivia, al menos para el caso de la Guerra del Pacífico, eh, hay una cuestión que es transversal. Son, son elementos centrales en la etnia, el nacionalismo, en fin, que adquieren modos diferentes, que adquieren, incluso a veces no tanto, que adquieren formas de expresión diferentes, pero que en definitiva se están refiriendo a temas que más bien corresponden a una época en particular, más que a una nación en particular. Ok, hay una cuestión ahí de siempre es beneficioso que haya una diversidad de posturas y perspectivas. En cuanto a la cuestión científica, puedo decir que no siempre en el 100% de las veces esa rigurosidad científica es exhibida. Yo diría que por ningún historiador. Siempre va a haber algún tipo de romanticismo, de misticismo o algo que no es científico, sino más bien hasta una cuestión propiamente metafísica. A mí se me preguntó, por ejemplo, sobre los retos que tienen los historiadores públicos, que eso es lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, a la hora de interpretar lo que es la historia del oeste norteamericano, el viejo oeste, el salvaje oeste. Y mi contestación fue, mira, yo me puedo limitar a presentar la diversidad de perspectivas y de problematizar ciertas narrativas, pero al final del día, personalmente, la historia del viejo oeste, independientemente de sus matanzas, masacres, asesinatos, guerras, torturas, desplazamientos, lo que tú quieras,
Lo único que hace esa historia es reforzar mi admiración y mi amor por la historia de ese oeste. Ve, hay un romanticismo ahí que yo asocio con la vastedad, con la naturaleza misma, las grandes extensiones de llanos, con cactus, con vegetación árida, con montañas, con vaqueros, ese tipo de cosas. Entonces, yo reconozco que todos tenemos ese tipo de prejuicios, pero sin embargo también es importante saber que todo el mundo los tiene y que al final del día las diferencias son importantes tenerlas también, una diversidad de posturas. No todo el mundo puede eh, aspirar a una homogeneización del discurso histórico, es absurdo por demás. ¿Qué piensas sobre eso? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted plantea. Ahora, yo agregaría un elemento más que tiene que ver con la intencionalidad con la cual se escribe la historia Ajá. y con la cual se investiga la historia. ¿No? Si un investigador, un historiador quiere llevar adelante una agenda, una suerte de activismo por algún tipo de tema en particular, efectivamente su investigación, más allá de las fuentes que recopile, va a estar dirigida hacia allá. Ajá, ajá. Eso es algo que hay y comparto con ustedes que todos tenemos nuestras perspectivas y en fin, el liberal la escribe como liberal, el socialdemócrata como tal, la izquierda, en fin, todo. Y yo también agregaría otra cosa que para mí es bien importante, que tiene que ver con que cómo se expresa determinada postura historiográfica siendo lo más intelectualmente honesta posible, en términos de colocar las cosas, se puede reconstruir con la documentación que hay, Ajá. pero si esa, ese mensaje, cómo está redactado, cómo está colocado, con el objeto que ese mensaje pueda llegar a más personas que están fuera del mundo historiográfico. En el sentido de que, bueno, al menos en Chile, no sé qué estará pasando en otros lugares, tenemos cierto énfasis por publicar en determinadas, en revistas que tienen que ser, cuyos artículos tienen que ser realizados por pares, que pertenecen a cierta indexación y que son importantes, en fin, que es una cuestión necesaria, digamos, en el sistema universitario actual, eso es una realidad. Pero con independencia de eso, uno observa que hay mucha historiografía que está escrita para los especialistas, para la gente que sabe, pero no así para el público general. Ajá. Mi intención, muy modesta por supuesto, dentro de los conocimientos que uno tiene y las herramientas que uno tiene, es que ojalá un artículo, un escrito, un libro funcione tanto para el especialista como para la persona que le interesa el trabajo. Yo no pretendo, digamos, que los trabajos que uno escribe los lea todo el mundo, porque no, o sea, hay gente que no le interesa el tema y listo, y está muy bien. Pero en la medida que eh, se integra a esa ecuación el hecho de que ojalá los escritos y con el objeto de que los conocimientos lleguen a la mayor cantidad de gente posible, eh, tiene que estar ese elemento. Tiene que estar el hecho de que cuando usted está escribiendo frente a la pantalla en blanco, que se ve, tiene los documentos, empieza a generar, digamos, este escrito, a construir ciertos relatos, ¿no? Pero que ese relato también esté expresado de tal manera, tenga determinadas características, más bien, que permita ser lo más transversal posible. Es decir, si una persona no sé, un profesor universitario lee un artículo y le parece interesante por A, B, C motivo, bien lo sea para la persona que lo encontró en internet, una persona que tiene cierto interés, y lo pueda leer también. Yo creo que esa es una cuestión que, lamentablemente, eh, probablemente muy a pesar del pensamiento de muchos investigadores, que quisieran hacerlo también, pero ocurre que las exigencias académicas lo piden, eh, terminan escribiendo para el mundillo historiográfico. Y eso está muy bien, pero yo creo que en realidad debería ser escrito más bien para el mundillo historiográfico, pero también incluir al público general. Es la única manera en la cual creo yo que, si usted quiere, la historiografía puede tener cierta relevancia por fuera del mundo
Esa debe ser la aspiración. Claro, porque la historia es la historia a secas, ¿no? La historia con mayúsculas. Eh, por supuesto que es un tema de interés. Existe, bueno, la televisión, en fin, siempre hay un programa de historia que tiene trascendencia, algunos bien planteados, otros no tanto, en fin. Pero la gente, por alguna razón, sigue pensando que los temas históricos son importantes. Y una manera en la cual uno puede colaborar para que esas personas que sienten de que la historia es importante es justamente colocar este tipo de trabajo a disposición de las personas, que sean de libre acceso desde ya, Ujú, ujú. pero que estén planteados desde un estilo de redacción que sea atractivo, sin dejar de ser, por supuesto, crítico, sin dejar de tener un planteamiento teórico, en fin, lo que corresponde, digamos, a propósito de un trabajo de historiografía tipo científico. A mí me parece que es un desafío muy grande, muy grande Sí. tratar de equilibrar ambas cosas porque, bueno, las necesidades a veces tienden a colocar esta historiografía en otro lugar. Bueno, para recordárselo a la gente, a la audiencia que escucha o ve Archipiélago Histórico, mi interés es presentar una diversidad de perspectivas, una diversidad de posturas. Por eso que yo puedo hablar con un capitalista, con un comunista, con un socialista, con un ateo, con un cristiano, con todo el mundo. Sin embargo, yo lo único que pido es que escuchen críticamente, estudien por su cuenta, lleguen a sus propias conclusiones. Mi intención no es hacer proselitismo. Dicho eso, yo también tengo mis posturas y tengo mis críticas. Particularmente me considero un tipo por lo general bastante conservador y personalmente eh, no me gusta para nada las ideas esbozadas por los movimientos comunistas, las considero peligrosísimas por demás, y precisamente porque ese es mi bagaje. Y entonces yo lo que pido es que al igual que yo respeto la opinión de otros, se respete la mía también. Porque la realidad es que cuando yo he compartido mis posturas, lo único que he recibido suelen ser ataques de precisamente gente con la que no está de acuerdo conmigo. Entonces, me parece un poco ridículo también cómo es que un espacio como este, que ha hecho tanto por democratizar el conocimiento, reciba esas críticas cuando incluso las perspectivas ajenas a las mías reciben igual atención. Pero nada, para eso seguiremos trabajando. Y de hecho, también miro positivamente el hecho de que mucha gente se acerque a mí porque significa que tienen la confianza y significa que estoy logrando mi cometido de ser un historiador accesible, que eso es otra cuestión. Los historiadores deberían aspirar no solamente a que sus escritos sean eh, entendidos o palatables para un público general, pero también que pueda haber cierto diálogo con el público general, que eso es una cuestión que por lo general las academias ni siquiera estimulan. Bueno, claro, hay que tener habilidades para comunicar, eso no es fácil, Es decir, no todo el mundo las tiene, no es claramente, fácil, sí, no es sí. fácil, no es fácil. ¿Ah? Y también, por supuesto, darse el tiempo para poder desarrollar los temas, porque hoy por hoy como que está la cultura del reel, ¿no? Del TikTok, que es como la frase y ojalá sea lo más incendiaria posible para colocar un punto en particular, y eso va en contra, digamos, del diálogo y la conversación. Eh, yo creo que la única manera en la cual eh, se puede defender las ideas de la democracia liberal y se puede defender las ideas de la libre expresión, que también es una cuestión que es central dentro de la democracia liberal, es justamente dando estos espacios. Pero disculpe, hay una cuestión también. Menciona lo de los videitos y las cosas incendiarias. Hay todo un debate dentro de la historia pública de cómo la controversia puede ser beneficiosa porque estimula interés por temas históricos. Entonces, no es que esa sea una estrategia que yo utilizo habitualmente, pero sí reconozco que he utilizado una estrategia de déjame poner un segmento corto de esta conversación de un episodio que sea tajante y cortante a fin de potencialmente generar que más gente pueda incluirse a la conversación y aprender sobre el tema. O sea que
lo controversial también tiene su utilidad dentro de la educación y dentro de la divulgación histórica. ¿Cómo lo ve usted? Veo que a lo mejor no está de acuerdo. Es que bueno, yo trabajo en la prensa, entonces entiendo dónde va, digamos, porque Sí. en el sentido que cuando usted coloca un tema, digamos, y lo plantea de determinada manera en la prensa, claro, lo hace más llamativo, sin duda. Y efectivamente en la trinchera, por así decirlo, del combate diario, de intentar colocar determinados mensajes, por supuesto que un arma efectiva es el ritmo, la cita precisa, y bueno, uno también lo hace. Encuentra un documento que es rico en este tipo de frases y que engloba cierto sentido de lo que se quiso decir en el documento completo, por supuesto en la que elige, digamos. Sí, Sobre bueno, su todo, artículo sobre la gente de Caín, por ejemplo. exacto, digamos, sí, eso es, exactamente, eso es, porque claro, es una cita que permite resumir en muy poco espacio un pensamiento, digamos, general. Hay otro por ahí que, que ya es un poco más, que es más antiguo, que es sobre la visión de los soldados chilenos en los testimonios sobre los aliados, y dice seres aquellos de costumbres depravadas. O sea, como, sí, también hay mucho de eso, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, lo interesante es que ojalá, por supuesto, cada vez más gente tome eso como el vínculo de entrada para esto. Eso, bueno, eso solo se va a saber con el tiempo. Sí, no, y eso era una estrategia a la que yo originalmente estaba adverso, pero según he ido estudiando y aprendiendo más sobre historia pública, me he dado cuenta de que si bien no puede ser la única forma en la que, entre comillas, se mercadea el archipiélago histórico, de vez en cuando es una herramienta que puedo utilizar y que sí genera interés en estos temas que de otra forma son catalogados como este es el tipo que habla de historia, ese es bien aburrido. No, 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 bueno, pero si puedo captar tu atención con algún comentario tajante o alguna cosa con la que tú no estés de acuerdo, bueno, logré mi trabajo logré mi meta de Claro, establecer un contacto entre temas históricos y temas elevados y una persona que no tiene generalmente ningún tipo de interés en estos temas. Bueno, mire, encontré la frase que la había dicho. Dice, el pasado es un país extranjero. Allí las cosas se hacen de otra manera. Y dice que esa frase es atribuida a L.P. Hartley, así se llama. Entiendo que debe ser así es, norteamericano, británico o algo así. tal cual, Sí. tal cual. ¿Cómo le entramos al tema de la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles son las motivaciones de la Guerra del Pacífico? La guerra estalla esencialmente por una zona de disputa que es el desierto de Atacama, ya lo decíamos hace un rato atrás, Sí. Chile, Perú y Bolivia, por el control de la riqueza salitrera y guanera. Ese es el leitmotiv de la guerra. En la medida que durante el siglo XIX, la segunda mitad en especial, los tres países entienden de que hay un recurso que es importante y les va a permitir ciertos ingresos, no ciertos, ingresos bien importantes, se comienzan a desplegar los respectivos capitales de los países para poder explotar ese recurso, mezclado también con la presencia de capitales extranjeros como los ingleses. En general en Chile lo que se plantea como el motivo de esto tiene que ver con la expansión de los capitales chilenos hacia el norte. ¿Ya? Porque en efecto, en la zona de Antofagasta, la guerra empieza de esa manera, digamos, por el remate de las salicheras de capitales chilenos. Los capitales chilenos empiezan a avanzar producto justamente de cierta bonanza económica en Chile, a partir de los comerciantes de Santiago y especialmente de los de Valparaíso, que empiezan a invertir cada vez más en este negocio rentable de, del salitre. Y ahí, bueno, se producen varios tratados entre Chile y Bolivia inicialmente, porque son los países que tienen en ese momento frontera, para intentar mediar y generar cierta regulación respecto a lo que ahí ocurre. Eh, pero bueno, el año 74 se firma un tratado en particular y uno de sus disposiciones es violado por el gobierno boliviano
lo que es considerado como Chile como el casus belli para iniciar la guerra, realizar la ocupación de Antofagasta el año 1879, y digamos con eso se inicia y se da inicio formal de la guerra. Pero la verdad es que la causa primera es la disputa por ese salitre a partir de la expansión de los capitales chilenos hacia el norte, particularmente en Bolivia, que era un lugar que también tenía cierto interés en Perú. Ahí hay una zona que está bien en disputa en ese momento. Eso es lo que inicia la guerra, ese es el leitmotiv de la guerra. Es interesante. Ajá. Más aún pensando que Chile toma esa decisión en 1879, producto que había solucionado sus problemas fronterizos con Argentina hacía poco, el año 78, que había estado en la posibilidad de llevarse adelante una guerra con Argentina. Pero es interesante cómo se puede aplicar una metodología materialista a este conflicto. Sí, Porque, claro. claro, y esa es honestidad intelectual, o sea, perfectamente aplicable a esto. ¿Cómo uno puede aplicar esa metodología de entender este conflicto como una pelea por recursos que al final lleva al Estado a defender unos intereses económicos que buscan explotar esos recursos? Eso es válido. En efecto, una de las primeras decisiones estratégicas, por así decirlo, que toma el gobierno chileno Ajá. es tomar control de la zona de, bueno, Antofagasta primero, por supuesto, que era boliviano, y luego ya declarada la guerra con Perú, tomar control de la zona de Tarapacá, donde están los grandes yacimientos que en ese momento eran de control del Perú, con el objeto de, primero, negar esos recursos a los adversarios y, por supuesto, ocuparlos en beneficio propio. Sí. Y los documentos lo dicen así, digamos. Mire, lo que tenemos que hacer es esto, para poder progresar tal cosa. Donde yo vería una contención sería en la cuestión de clases. Porque bien un materialista histórico podría decirme a mí, los que se benefician ahí es la élite económica. Y yo, bueno, sí, pero también se beneficia el trabajador que recibe un salario y unos recursos para ganarse la vida y mantener su familia. Y eso es algo que usualmente se va a ignorar. Entendería yo que ese es el caso. En efecto, otra de las razones por las cuales el gobierno chileno toma la decisión de ocupar Antofagasta es que hay una población importante de chilenos en Antofagasta. De hecho, la denominación que se da para justificar, para explicar esa ocupación es de reivindicación de ese territorio. ¿Cómo es eso? Explícame eso, que ahí me confundí. En el sentido que es un territorio que en realidad está siendo ocupado por chilenos, ¿no? Ok. Que tiene una mayoría chilena, que hay capitales chilenos. Entonces, bueno, ya que estamos en estas circunstancias, nosotros llegamos y procedemos de esa manera. Plante la bandera, que ya eso es de nosotros. Así es. A la manera y a la usanza del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, bueno, tenemos un problema, damos las tropas y eso se soluciona de esa manera. Hoy día lo lógico sería una negociación, en fin, la cual ocurre, ¿no? Sobre todo con el intento de mediación por parte del gobierno del Perú, ¿no? Uh-huh. En una etapa inicial, pero esencialmente, digamos, la CNCI es simplemente aplicar fuerza como lo que ocurría en el siglo XIX. Bueno, okay. Últimamente no. Entendiendo todo lo que me ha dicho, ¿verdad? La presencia del capital chileno y la presencia cada vez más acelerada de chilenos en esa área, ¿cómo estos se vieron amenazados o cómo entraron en conflicto con los gobiernos de Bolivia y Perú? Lo que ocurre es que en ese momento había salitreras, sí. Había capitales chilenos que estaban interveniendo en ese momento. Entonces, el gobierno de Bolivia, violando el tratado de 1874, lo que hace es establecer un impuesto, ¿no? De, si mal no recuerdo, 10 centavos por cada quintal de salitre exportado, lo cual estaba fuera de norma. Y el Estado chileno, la autoridad chilena, considera que eso es un vejamen, ¿no? Que es ilegal, por supuesto, y que afecta justamente a los intereses chilenos en ese lugar. Ojo, vuelvo a insistir, eso es una cuestión que en la época se utiliza. Las potencias extranjeras, Inglaterra, Italia, Francia, los Estados Unidos, tienen a sus buques
muy cerca, dando vueltas, digamos, estando muy cerca de las costas de Sudamérica para proteger los intereses de sus ciudadanos. Y en el caso de que fuera meritorio defender los derechos por la fuerza de esos ciudadanos, ellos lo podían hacer. Entonces, digamos, hoy día sería impresentable, creo yo, que una escuadra de la Royal Navy se apareciera en el Callao, en Valparaíso, en fin, cualquier puerto, diciendo que si hay algún problema con un ciudadano de su país, ellos se van a hacer cargo de solucionar el problema, no así la justicia, digamos, de cada país. Pero bueno, es lo que en la época se estilaba, digamos, una cuestión natural, digamos, en ese momento. Sí, no, hay un caso un tanto similar del siglo XIX, pero ese es de la Armada estadounidense, en donde el comodoro Matthew Perry, en la década de 1860, si no me equivoco, o 50, lleva a una escuadra poderosa a un puerto en Japón y le exige a Japón su apertura comercial con los Estados Unidos. O de lo contrario, utilizamos los cañones. O sea que estoy viendo la repetición de lo que usted estaba mencionando, ese tipo de política de, ok, que de hecho es bien interesante porque no sé si es el lema en el escudo de Chile por la razón o por la fuerza. Claro, por la razón de la fuerza, exactamente. Sí, sí. Ahora, por supuesto, en la época también ese tipo de actitudes eran criticadas. Ujú. Existía, por supuesto, una reticencia por parte, por supuesto, digamos, de los países afectados, en términos de decir de que eso, con toda razón, afectaba a su soberanía, digamos, y que era una violación al derecho contemporáneo internacional de la época. Digamos. No, no es una cuestión que, bueno, se procedía así y a nadie le importaba. No, no, no. Esto es justamente una cuestión que estaba en discusión, por así decirlo. De hecho, gran parte de lo que se publica en la prensa peruana y boliviana respecto del origen del conflicto con Chile es justamente que es una causa espuria porque está motivada por un interés espurio que lo que hace es dejar y lo que hace es quitar lo que es propio de Perú y Bolivia. Eso es así. Y es también parte de la información, del discurso, de la información que se transmite hacia el extranjero, Estados Unidos y Europa. Ok, vamos más un poco a la cuestión individual del soldado Craso. ¿Cómo ve ese soldado por lo que ha visto, por lo que ha analizado esa guerra? ¿Cómo la experimenta? A ver, primero hay que decir de que lo que queda son registros escritos Sí. y por lo tanto es una minoría de personas. En Chile, hacia fines de la década del 70, la gente que escribe es, qué sé yo, el 25% de la población. Por lo tanto, si bien el proceso de expansión de la educación pública está caminando, está andando, pero es socialmente desigual. Eh, Son las capitales de las regiones, de las provincias en ese tiempo, y algunas ciudades más pequeñas, las cabezas de esos lugares, quienes están llegando la educación formal entregada por el Estado, y por ello se tiene que entender, leer y escribir y las matemáticas básicas y algo más. Ese es el nivel, digamos, de educación, digamos, del bajo pueblo, de las personas que están accediendo a esa educación. Dicho eso, en general, los testimonios de la época, cartas, memorias, diarios, tienen una visión muy belicista respecto al tema, muy patriótica, ¿ya? Muy Ujú. nacionalista respecto de. Y entienden de que hay también una cuestión que es bien interesante de ver, que también entienden de que están frente a un fenómeno que es trascendente para la República. Y en ese sentido, estas personas se empoderan entendiendo que están tomando un papel importante dentro de un problema público importante y que va a ser trascendente para el futuro de la nación. No es una cuestión baladí, no es que, sí, vamos a la guerra, no sé qué, y cantando canciones, no, tienen plena conciencia respecto de lo que están haciendo y del valor de lo que están haciendo. Ahora, cuestionamientos respecto de la política chilena, muy poca. Y los cuestionamientos que hay más bien tienen que ver con los problemas que ellos sufren, sed, hambre, falta de elementos, en fin, ese tipo de cosas,
Más que de decir, mira, en realidad, una reflexión, en realidad los chilenos no deberíamos estar acá porque, bueno, esto es una causa injusta. Eso no se observa. Lamentablemente, hay una disparidad muy grande, hasta el momento al menos, de la disponibilidad de testimonios chilenos respecto de los peruanos y bolivianos, tanto en compilaciones, por así decirlo, de testimonios individuales que fueron publicados en el momento, es decir, no sé, un soldado del séptimo de línea escribe sus, sus memorias y llegan a las manos de un editor y los publica como libro. Y también de lo que está publicado en la prensa. Una de las características claves de lo que ocurre en Chile con los testimonios contemporáneos es que muchos testimonios contemporáneos de soldados es que muchos de ellos fueron publicados en la prensa, tanto para dar a conocer determinada realidad de lo que estaba pasando con los soldados, como también para informar, como reemplazar, por así decirlo, un corresponsal de guerra con estas cartas. Entonces, en ese sentido, muchas de los testimonios, del discurso que ahí se despliega, tiene un sentido público, público en el sentido que se da a conocer a través de los medios de comunicación. Eso me parece que es una cuestión bien notable. Realmente, eso en Perú y Bolivia, hasta donde yo he podido observar, en el trabajo que he hecho con la prensa de esos países, no se observa. Y es una lástima, porque la verdad que sería muy interesante poder conocer más detalles respecto de lo que ocurre con los testimonios de los soldados peruanos y bolivianos. Los hay, pero son mucho menos en comparación con los chilenos. ¿A qué usted le atribuiría eso? Yo creo que esencialmente la madurez de la opinión pública de los países. Y también, por supuesto, una realidad material. Hay muchos más periódicos en Chile que periódicos en Perú y Bolivia. Y bueno, con el desarrollo de la guerra, los periódicos en Perú, especialmente los de la zona costera, en Lima en particular, cada vez se ven más contenidos por dos razones. Uno, la falta de papel, y dos, las restricciones a propósito del gobierno de Nicolás de Piérola, que establece una censura de algunos periódicos. Entonces, eso deja una base material en ese momento de información más restringida y que por lo menos, y que por supuesto a nosotros nos quedó también desarrollar. Entonces, lo que estamos viendo no solamente es una pelea entre Perú y Chile, sino que también Bolivia está incluida ahí. Bolivia tenía ese territorio que conectaba con el Océano Pacífico, ¿no? Sí, claro, ese es un punto que se me pasó a comentar. Antofagasta era un puerto boliviano y el primer territorio justamente que es ocupado por las fuerzas chilenas es Antofagasta, porque el problema inicial de la guerra justamente es con Bolivia. Lo que ocurre es que después se da a conocer la existencia, al menos para el gran público, de un tratado entre Perú y Bolivia de alianza defensiva. Y que el Perú se ve arrastrado, ¿ya?, a cumplir ese tratado, involucrándose en la guerra con Chile. De hecho, hay una tratativa entre el mes de marzo del año 1879, en la cual el gobierno peruano intenta mediar con el objeto que no se produzca la guerra, a sabiendas que eso a ellos le generaría algún problema. Ahora, ahí también hay varias interpretaciones al respecto. Hay interpretaciones desde que en realidad el Perú lo que estaba haciendo era ganar tiempo para poder armarse, porque en realidad también tenía intereses en el territorio de Antofagasta, están apagando un poco al norte, que era el territorio de ellos, digamos, en ese momento que era del Perú, ¿ya? Pero también estaban versiones, interpretaciones historiográficas que en realidad dicen que el Perú legítimamente y de buena fe intentó mediar para que esto no avanzara. Bueno, los hechos son los hechos, la guerra se estalla efectivamente y se declara formal por parte de Chile contra Perú, perdón, el 5 de abril de 1871. ¿Qué ha sido lo más singular que ha visto los testimonios de los soldados que ha examinado? Miren, yo creo que lo más singular es... qué buena pregunta. Uno siempre generalmente como que se queda con el fenómeno general.
Yo creo que lo más singular tiene que ver justamente con el hecho de justificar la causa. Si bien, y recuperar, por así decir, y colocar en una posición más alta el hecho del sacrificio que están realizando y entienden de que es una cuestión por por esta causa superior de la cual yo hablaba hace un rato atrás. ¿Ya? Otro aspecto que me parece bien notable tiene que ver con la épica con la cual está escrita esa. En efecto, hay mucho romanticismo por medio, probablemente es la época, ¿no? El nacionalismo está en un momento de desarrollo muy importante. Los estados nacionales están justamente eh, a la ciudadanía, aunque la ciudadanía, por supuesto, también tiene mucho que ver. Esto no es única y exclusivamente que llegaron unos señores al gobierno y le dijeron a la gente tienen que portarse de tal manera. No, no. La sociedad tiene una capacidad de agencia muy importante. ¿Ya? Es un fenómeno que sube y baja, digamos, tiene distintos movimientos en ese sentido, y que este sentimiento patriótico está muy impregnado, pero que también piden que se les reconozca. O sea, por ahí hay una carta que dice nuestra vida es tan sobria como la de un espartano, ¿no? En el sentido que, y yo cómo interpreto esa frase, en el sentido que en efecto se les pide un sacrificio como ciudadanos, ¿ya? Y que están viviendo cierta rudeza. Bueno, la campaña militar es ruda por sí misma, independientemente de las características específicas que esta tenga. El campamento, la trinchera, la Primera Guerra Mundial, una guerra más móvil como la Segunda, en fin, como sea, ¿ya? Pero que piden efectivamente cierto reconocimiento. Y sobre todo también otro punto que hablábamos hace un rato atrás, el hecho de que ellos son plenamente conscientes de lo que están haciendo. No son, por así decirlo, comillas, borregos llevados a la muerte porque sí, no. Tienen muy claro que están haciendo un sacrificio y que ese sacrificio tiene un fin mayor, un fin más importante, que es en este caso la preeminencia de cada una de sus banderas eh, en esta guerra. Hay que entender también algo bien importante, que esto sucede dentro de los primeros 100 años de vida independiente. Por lo que Sí, claro. hay un sentido de vamos a hacer algo por este gran país, nuevo país que hemos creado. Y además hay una paradoja, porque justamente en la década del 60, Chile, Perú y Bolivia, más Ecuador, son aliados contra España en la guerra que se conoce como la Guerra Hispano-Sudamericana. Muy bien simple. Una flota española que se toma las Islas Chincha en Perú, y Ajá. eso constituye una afrenta. Chile y Perú y Bolivia se alían en contra de los, de los, eh, de los españoles, utilizando más bien gran parte del ideario americanista, de esta utopía, de este fin, este horizonte utópico de la construcción de una nación más grande. O sea, hay alguna gente que habla de confederación, pero eso por supuesto son proyectos. Sí, y no es el único de su naturaleza en las Américas. Sí, claro, sí, claro. Entonces, se da, como le digo, esa paradoja. 20 años antes, menos, 15 años antes, estos países eran aliados y ahora son enemigos. Entonces, bueno, algo pasó ahí, eso es lo que se está estudiando. Pero como le digo, yo creo que en realidad el aspecto más importante es ese. Es esa noción de tener claro que se está participando de un evento trascendente para su generación, pero por supuesto para las posteriores. Esa es Eso de una. la, eso de la generación es clave, porque por ejemplo en el contexto estadounidense, que yo he conocido, no solamente porque vivo en los Estados Unidos, sino porque estoy hablando de la guerra hispanoamericana, la cual afecta a Puerto Rico. Ujú. Esa generación, por lo menos un sector de la élite, particularmente Teodoro Roosevelt, que es uno de los que participa en esa guerra, Ujú. esa generación siente, y está la perspectiva de ellos, que ellos tienen que aportar algo a los Estados Unidos y tienen que aportar algo como generación porque las anteriores habían peleado por la unión y por la independencia. Entiéndase la guerra de independencia de los Estados Unidos y la guerra civil.
Entonces ellos dicen, desde la perspectiva y modo de ver las cosas de ellos, pues esta invasión al Caribe y esta guerra con Filipinas y esta guerra con el Imperio Español es la gran épica y el gran aporte que mi generación le hará a la historia estadounidense. Así es como lo ven muchos de ellos también. O sea, que eso es lo que se está viendo también en Sudamérica, de cierta forma. Este conflicto yo no lo había, primera vez que lo escucho, ese de que me dijo hispano-sudamericano. La guerra hispano-sudamericana. En Chile se conoce, es más conocida como la guerra con España, pero la verdad es que es el conflicto, la denominación más correcta que tenemos al día de hoy es el conflicto de la guerra hispano-sudamericana. Sí, sí. Como le digo, es un enfrentamiento esencialmente naval. Sí. La escuadra chilena, peruana se mezcla, ¿ya? Se alían, ¿ya? Y combaten contra la española con resultados dispares. Hay un buque español que es capturado por unos chilenos, en fin, pero uno de los aspectos, uno de los eventos más conocidos de ellos es el bombardeo del Paraíso por parte de la escuadra española, ¿ya? Y eso generó, digamos, un escándalo gigantesco porque esencialmente se atacó un puerto que en ese momento no estaba artillado, era un puerto que estaba indefenso. Al tiempo después, la escuadra española va al Callao, el puerto principal del Perú, pero ahí hay un tiroteo, un combate en cuanto a tal, porque justamente ese puerto estaba con algunas defensas. Pero sí, es un conflicto bien interesante. Se ha estudiado poco en Chile, eh, con un colega, Gabriel Cid, de la Universidad San Sebastián, me invitó a participar de un proyecto en el cual se está trabajando ese conflicto con sus particularidades, digamos, sobre todo en la tecla del americanismo. Como le decía hace un rato atrás, la paradoja es que al tiempo después, 15 años después, Chile, Perú y Bolivia están en bandos diferentes, invadiéndose y uno a otro. Me parece que esa persona que menciona su participación sería relevante en este espacio para hablar de ese conflicto. Si nos puede poner en contacto, se lo agradecería. Yo voy a dar el contacto, es una persona muy amable. ¿No? Y, ajá. Bueno, ahí yo me puedo referir al caso particular de la Guerra del Pacífico. Ujú. Como usted dice, la guerra naval tiene muy poca trascendencia, excepto en el combate naval de Iquique, que es el más conocido de todos, esencialmente por lo que ocurre por dos razones. Una cultural, cual Arturo Prat es un resumen bien chiquito para quienes no lo saben. Ajá. En el puerto de Iquique, la Armada chilena estaba bloqueando dos buques, en particular la Esmeralda de Covadonga, bloquean el puerto de Iquique con el objeto de que no salga el salitre, no se puede exportar, no pueden entrar barcos tampoco. El grueso de la escuadra chilena va a atacar el Callao, no lo logra hacer, pero ocurre que las dos naves que quedan bloqueando este puerto de Iquique son atacadas por las dos naves más poderosas de la escuadra del Perú, que son el Huáscar y la Independencia. Se enfrentan el Huáscar con la Esmeralda y la Independencia con la Covadonga, y el resultado es dispar. ¿En qué sentido? Como era de suponer, el blindado Huáscar se impone por sobre una corbeta antigua como la Esmeralda y contra todo pronóstico, digamos, la goleta Covadonga, justamente había sido capturada a los españoles en esta guerra hispano-sudamericana, se impone sobre un blindado como es la Independencia. Y eso tiene dos repercusiones. Como le decía, uno a nivel social-cultural, en términos de que esta Esmeralda frente al Huáscar nunca se rinde. Es hundida la Esmeralda con su bandera a tope. Y además, en un ataque frontal, un ataque, digamos, con espolón, antiguamente, lo sabe mejor que yo probablemente, los buques tenían espolón para poder hundir a su adversario, romperlo en definitiva, ¿no? Para que se hundiera rápidamente. En uno de esos ataques, son tres, en el primero, Arturo Prat salta a la cubierta del Huáscar y muere. Porque, en fin, queda aislado, hay muchas versiones, no lo escuchan. Ya la que más plausible es que no lo escucha el resto de la tripulación producto del ruido, en fin, fue una cuestión muy,
muy, muy sorpresiva, salta con dos o tres de sus marineros y Pratt muere en la cubierta enemiga intentando ganar. ¿Ya? Y el resto de la tripulación de la Esmeralda, que sigue estando ahí, eh, sigue el ejemplo de su jefe y combate hasta el final. Y eso se transforma en un símbolo. Ujú. De hecho, Pratt hasta ese momento era un capitán desconocido en Chile, un marino más, no conocido por la opinión pública, y se transforma de un día para otro en un héroe absoluto, justamente por este sacrificio, digamos, que en primer lugar, él intentar abordar al enemigo, enfrentar a un enemigo superior, plantear combate a un enemigo superior, porque perfectamente podría haber dicho, bueno, aquí estoy frente a un adversario más poderoso, voy a perder, eh, salvo a mi gente, la coloco en los botes, hundo la nave y no pasa nada. Pero no, toma la decisión absolutamente contraria. Él pensando quizás que puede ganar, le dice a su gente, no, este es un combate desigual, ¿ya? Yo viva, estoy tratando de recordar así, General La Arenga que sea, que es muy conocida acá en Chile. Entonces yo viva, esa bandera, la chilena va a flamear ahí, si no se va a rendir, y si yo muero, mis oficiales se van a cumplir con su orden. La orden es no rendirse. Y efectivamente eso no. Y como le digo, eso genera que ese ejemplo coloca ya ahora definitivamente el fenómeno de la guerra en un aspecto superior y ya la prensa, en fin, la gente en general ya se refiere a eso. Eso por una parte. Y en segundo lugar, en el otro combate que habíamos dejado ahí en el tintero, que es entre la Independencia y la Covadonga se impone sobre un blindado. Y eso, en ese momento, deja al Perú con el 50% de su poder efectivo destruido. Y eventualmente ahí uno podría decir de que se sella el destino de la campaña naval. ¿No? Porque habíamos hablado hace un rato atrás que el mando chileno político y militar había tomado el acuerdo de ocupar Iquique, que era la zona peruana con mayor desarrollo, la zona de explotación salitrera por excelencia, digamos, del Perú, para negar esos. Pero antes de eso, para poder llevar un ejército ahí, había que tener control del mar, para poder llevar las tropas allá. Entonces, este combate entonces genera dos momentos bien interesantes y bien importantes, porque por una parte coloca un ejemplo que motiva a la gente a interesarse en la guerra y eventualmente participar de ella, y por el otro lado genera también el hecho que el adversario pierde uno de sus buques principales. Pero hasta ahí, eso es lo que se sabe y eso es lo que, volviendo a su comentario respecto de que las acciones navales no son tan conocidas, no se desarrollan tanto, no son de conocimiento público, ¿ya? Pero hasta ahí es lo que se sabe. Y en efecto, durante el resto de la campaña naval en la Guerra del Pacífico, hay otro combate que es entre blindados chilenos contra el Huáscar, que es el que queda, ¿ya? Y ahí los chilenos efectivamente lo derrotan, lo capturan y quedan, por así decirlo, abiertas las puertas para que la invasión a Tarapacá fuera en el momento en el cual los chilenos quisieran y en el lugar donde los chilenos quisieran. Entonces es de una relevancia muy importante, pero bueno, no se Yo conoce tanto. espero a través de este espacio estimular, entre otras cosas, el interés por la historia naval y pues, espero que los futuros historiadores que me estén escuchando o viendo pues, tomen interés en estos temas. También veo un paralelismo entre esa situación del Huáscar con, por ejemplo, otra vez la guerra hispanoamericana en donde explota el acorazado USS Maine en la bahía de La Habana. Y cómo ese barco se utiliza para generar fervor patriótico y aumentar los números de reclutas para el esfuerzo bélico contra el Imperio Español. O sea, vemos los paralelismos de Claro, la historia naval y el simbolismo asociado a en, barcos. en Eh, efecto, ajá. las glorias navales en Chile se celebran el 21 de mayo, que es el día del combate naval de Iquique, que es donde muere Prat, para colocarlo así. Y en Perú, el día cuando se celebran las glorias navales, no recuerdo bien el nombre específico, pero es esencialmente lo mismo. Ujú. El día que se recuerda el esfuerzo naval heroico del comandante Grau, que es el jefe del Huáscar, es el 8 de octubre, que es la batalla de, de Angamos, que yo le decía, donde el Huáscar es capturado por los chilenos. Entonces también hay un paralelismo, ¿no? La muerte en ese sentido marca un elemento importante para hacer
otro argumento más para recordar a estas figuras. Es interesante como por ejemplo en Estados Unidos, Remember the Maine, recuerden el Maine, y me imagino que en Chile el equivalente hubiese sido, bueno, no hubiese sido porque pasó así, recuerden a Pratt o algo así, ¿no? Claro, recuerden la Esmeralda, recuerden la Prat. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho se da para que la política actúe y se presentan eh, proyectos de ley para favorecer a los sobrevivientes, para favorecer a la viuda de Prat, en fin, cada uno de ellos cada vez más generoso que el anterior. O sea, ahí, por supuesto, la política también toma su parte en aquello. Y también comparado a Nelson, el almirante Nelson en la batalla de Trafalgar, como su muerte, pero también su victoria sobre la Armada Combinada de España y Francia logra mantener el dominio británico sobre los mares y cómo también eso impide una invasión del Imperio francés a Gran Bretaña y como, bueno, es heroico por demás. Las claves en ese sentido discursivas respecto de la recuperación de figuras de la historia clásica o más reciente, en este caso, como usted dice, Nelson, están presentes. Chile se abre a las Termópilas de Iquique, o sea, colocando, realzando el hecho, digamos, de un esfuerzo titánico que no termina necesariamente en una victoria, pero que sí, digamos, tiene una connotación épica que es relevante. Sí, Totalmente. es sumamente relevante y es romántica también. Sin duda, Sí. sin duda. Eh, un detalle que quería aclarar. ¿El salitre para esta época es utilizado solamente para preservar alimentos o tiene otro tipo de utilidades hasta donde usted tenga conocimiento? Fertilizante, esencialmente. Ah, Y eso, ok. es para el mercado europeo, sobre todo. ¿Pero también es Especialmente, para preservación de alimentos o eso no es así? la verdad que no lo sé. Sí, porque yo Entiendo sé que que la sal históricamente se ha utilizado para preservar carnes. sí, bueno, hay muchos alimentos que son pasados por sal, pero no sé si el salitre en particular lo es. Ok, sí, eso me tocará averiguarlo porque como quiera que sea un recurso importante y deseable por más de un país. Y de hecho, Puerto Rico también tiene un lugar donde se extrae mucha sal, que es Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico, por donde muchos años se hizo contrabando con los holandeses que deseaban ese recurso. Precisamente, pero ese sí es para la preservación de las comidas y de las carnes. Eh, bueno, hemos aprendido bastante sobre historiografía, tuvimos una breve discusión también sobre divulgación histórica y también aprendimos sobre la Guerra del Pacífico y su representación en la prensa. ¿Algún comentario o algo que le gustaría añadir para terminar? A la gente que le interesa estos temas, que lea para que, dos cosas. Uno, para que tenga datos, por supuesto, para que se forme su propia opinión y para que este tipo de espacios también se pueda enriquecer con los comentarios que pueda hacer la gente. Para que los disfrute mejor, porque claramente cuando uno tiene cierta idea respecto a un tema que es de su interés, puede encontrar incluso defectos, porque no errores en lo que uno ha planteado, o un punto de vista diferente. Y eso finalmente es lo que uno quiere, digamos, que las personas sean capaces de tener cierta eh, posibilidad de reflexionar a propósito de estos temas y que los coloquen en la palestra, aunque yo creo que son muy actuales, aunque no parezca, pero sí lo son. Nosotros habíamos hablado sobre las controversias y todo lo demás. ¿Usted tiene alguna anécdota de alguna tensión o problema que haya tenido con un grupo de académicos sobre alguna interpretación que usted haya hecho? Porque este tipo de cosas pasa y suelen ser también contiendas entretenidas. Fíjense que no. Curiosamente, bueno, yo he ido en varias oportunidades al Perú, Sí. tengo varios cercanos, amigos, podría decirlo, colegas en el Perú, y la verdad que las discusiones han sido todas de muy buen nivel, en el sentido que se entiende que, por supuesto, tenemos nuestras diferencias por la gente, por nuestra interpretación ideológica, la escuela historiográfica, etcétera, pero lo cierto es que no, desde el punto de vista académico no tengo nada que decir, estoy muy contento de la gente que puedo conocer. Por supuesto que a veces, no sé, en un congreso
alguien se exalta. exalta, ni siquiera, como que intenta llegar más allá con pero siempre desde el afán de aprender. Yo nunca he sentido, como decimos en Chile, mala onda respecto a algo. Ujú. Puede ser que eso sea un fenómeno cultural, porque yo creo en el Caribe eso es común, particularmente en Puerto Rico y en Cuba ni se diga. Las diferencias en el contexto historiográfico, válgame. No diría que llegan a peleas a puños, pero definitivamente hay discusiones serias. Y lo cual Ahora, también genera interés. Ajá. ahora, sí debo decir de que quizás es una cuestión generacional, ¿ya? Porque la verdad que los colegas son como de una edad parecida, probablemente son mucho más viejos que él, sin duda, que ellos, sin duda. Pero la verdad que yo estoy muy contento con este diálogo que se genera porque ha sido muy profesional, insisto, desde intentar eh, construir, no sé si una historia común, no sé si, no lo sé, pero sí por lo menos establecer el diálogo. Y eso es una cuestión que yo creo que es muy sana, muy sana. Interesante y fantástico. Menciona la cuestión de leer. ¿Qué publicaciones recomiendas? Como los Aparte de la antiguos, suya. no, esas no hay que leerlas. Están aburridos. Si quieren dormir en la noche, eso sí, quieren ser mío, eso pueden leer. No, yo partiría por los clásicos. La obra de Gonzalo Bulnes, Guerra del Pacífico, está en internet, en Memoria Chilena, se puede encontrar fácilmente. Es un relato bien liberal, bien chileno, bien apasionado, pero tiene los elementos centrales como para intentar comprender, por lo menos desde la perspectiva chilena, cuáles son las grandes fuerzas que operan en este sentido, digamos. Por supuesto, los trabajos más contemporáneos de Gabriel Cid, él tiene, digamos, una obra importante en términos de la historia cultural e intelectual. ¿Cuál es su apellido? Disculpe. ¿Gabriel qué? Gabriel, Gabriel Cid Rodríguez, colega, muy buen amigo. Desde el punto de vista peruano, los trabajos de Carmen McEvoy, los de José Chaupis, los de Gerardo Trillo, que versan sobre distintas cosas. Como le decía hace un rato atrás, al inicio de esta conversación, la Guerra del Pacífico da para mucho y queda mucho todavía por trabajar. Entonces hay muchos temas específicos que se van recogiendo ahí como para acceder a ellos. Lo bueno es que al- el- algunos de ellos están disponibles en la internet porque son artículos, en fin, de revistas, muchos de ellos de acceso abierto. Por lo tanto, quien quiera conocer puede llegar perfectamente a encontrar cosas muy buenas con las cuales va a poder formar una perspectiva, ojalá propia, de estos fenómenos. Pues muy bien, fantástico. Agradecido por su participación. Seguiremos en contacto valga la redundancia, el contacto del colega que me mencionó que toca la guerra hispano-sudamericana. Y nada, muchísimas gracias, doctor Patricio Ibarra Cifuentes, por haber participado en esta edición de Archipiélago Histórico. No, Ramón, a ti por el espacio y también muy contento del diálogo que se pudo mantener. Fantástico. Bueno, gracias nuevamente. Seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.